Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Rojas de Prime. En primer lugar, me gustaría agradecerles que hayan asistido a este webinario. Hoy es un webinario de introducción a los productos financieros, un webinario creo que muy interesante, muy completo. Tenemos 32 diapositivas que iremos explicando poco a poco. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre nosotros. Prime, ¿vale? Somos un broker, principalmente trabajamos con CFDs y bueno, pues estamos comenzando una serie de webinarios exclusivos en español y hemos creado una página especial para ello en la cual, bueno, pues podemos encontrar todos los cursos que vamos a encontrar y que vamos a impartir durante los próximos días y próximas semanas, ¿vale? Aquí vemos a los ponentes, mis compañeros Anderson Rojas y Juan Antonio Fernández y yo mismo, Roberto Rojas, ¿vale? Aquí tenemos dos tipos de formaciones, por así decirlo. Tenemos cursos en más prácticos o de análisis, como serían la apertura del mercado americano o webinarios de semana de estrategias, ¿vale? Impartidos en ambos casos con mi compañero José Antonio Fernández y yo mismo en la apertura americana, de mercado americano. Y bueno, son cursos pues muy prácticos, por así decirlo. Vamos a analizar el mercado, veremos diferentes estrategias y cómo aplicar para poder invertir, ¿vale? De manera más segura. Y luego tenemos cursos también un poco más formativos, ¿vale? Que aquí también damos cursos sobre, pues como el de hoy, introducción a productos financieros, introducción a mercados financieros o cursos sobre MetaTrader, ¿vale? Desde aquí siempre os podéis registrar en el botón de registrarte ahora y simplemente pincháis aquí también, pues ver los cursos, las próximas formaciones, ¿vale? Que vamos teniendo. Y luego, pues, si no habéis podido uniros en directo, pues siempre os podéis unir, ver la grabación en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Nuestro canal de YouTube, que también hemos creado recientemente, somos un equipo, aunque tenemos mucha experiencia, como podréis comprobar, es decir, yo por ejemplo tengo 11 años de experiencia en brokers y en mercados financieros, igual que mi compañero José Antonio. Pero bueno, el equipo de Infi Prime es bastante nuevo, llevamos pocos meses, estamos iniciando con este programa formativo y hemos creado un canal de YouTube específico para ello donde vamos a ir subiendo todos los vídeos, ¿vale? Como os comentaba, hoy es un curso de introducción a los productos financieros, el cual considero que es un curso bastante interesante y que creo que debería, bueno, aclarar ciertas dudas y sobre todo porque muchas veces uno de los principales problemas es de que el cliente o la persona que quiere invertir no conoce ni el mercado al que va a acceder ni el producto que va a utilizar, ¿vale? De hecho, hace una semana, esto fue la semana pasada, hace 2 semanas, no recuerdo, la semana pasada fue, sí. La semana pasada hicimos el curso de inversión en mercados financieros en el que explicábamos qué tipos de mercados financieros hay y cómo se operan ellos, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de qué productos financieros existen, ¿vale? Porque es muy importante conocer esto que son los básicos de cualquier inversión al que vas a acceder. Aquí, como veis, tenéis es un pequeño resumen mío, es mi perfil, por así decirlo. Como os comentaba, he trabajado 11 años en mercados financieros, anteriormente en Admirals, ahora en Prime, y bueno, pues soy licenciado en ciencias actuariales y financieras, y bueno, tengo también diferentes formaciones en mercados financieros, European Financial Advisor, y bueno, actualmente también trabajando, bueno, no trabajando, estudiando en un curso de gestión de riesgos y seguros y también otro curso de inteligencia artificial aplicado al análisis financiero, ¿vale? Pero bueno, vamos con la presentación de hoy, ¿vale? Que es la introducción a los productos financieros y como os comentaba antes de empezar a operar, a invertir es fundamental entender qué es exactamente lo que estás comprando o vendiendo, ¿vale? Ya que un error común entre los traders principales es enfocarse en el precio o en el gráfico sin comprender exactamente qué es lo que está sucediendo y sin entender cuál es el producto subyacente que tenemos detrás, ¿vale? Cuáles son las características, el comportamiento y sobre todo qué riesgos conlleva, ¿vale? Porque como cualquier inversión, invertir en mercados financieros pues conlleva un riesgo. En esta presentación vamos a explorar los fundamentos básicos sobre los productos financieros, sus clasificaciones y vamos a intentar explicar un poco cómo funcionan por detrás y cómo utilizarlos, ¿vale? Primero vamos a definir qué es un producto financiero, ¿vale? Yo creo que todo el mundo tiene una idea ligera de qué es un producto financiero, pero bueno, a mí siempre me gusta empezar definiendo las cosas por su nombre. Un producto financiero es cualquier contrato, instrumento o servicio diseñado para gestionar, canalizar o movilizar el dinero a través del sistema financiero, ¿vale? Su propósito puede ser muy diverso, desde invertir capital buscando rentabilidad hasta ahorrar, productos de ahorro, productos de financiación
o de protección frente a riesgos, productos de cobertura, ¿vale? No todos los productos financieros están pensados para especular o negociar en mercados financieros. Por ejemplo, un producto financiero sería una cuenta de ahorro, ¿vale? Pues obviamente eso no está pensado para un depósito a largo plazo, por ejemplo, no está pensado para operar en mercados financieros, ¿vale? O un producto de cobertura de divisa para hacer transferencias internacionales, pues a lo mejor tampoco está pensado para operar en mercados financieros, ¿vale? Pero sí que hay planes, ¿vale? O productos que están específicamente pensados para invertir o especular en mercados financieros, ¿vale? También existen productos, como comentaba, orientados al ahorro, depósito a plazo, planes de pensiones, cuentas remuneradas y otros, bueno, pues hipotecas, préstamos, es decir, que productos financieros, hay muchos tipos de productos financieros, pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en aquellos productos financieros que se pueden invertir en los mercados y que están creados precisamente para invertir o para especular, ¿vale? Entre ellos son las acciones, los bonos, ETFs, derivados, CFDs y criptomonedas. Ahora vamos a entender un poco qué significa cada cosa. Pero antes vamos a hablar de una clasificación que creo que es importante, de que definamos qué es un activo real y qué es un activo financiero, ¿vale? Un activo real es un bien tangible, con valor intrínseco, que existe independientemente del sistema financiero, que son físicos y palpables. Un activo real sería el oro, una vivienda, sector inmobiliario, una maquinaria industrial, una tierra agrícola, ¿vale? Y estos productos generan valor por su propia existencia o por su capacidad de producir otros bienes o servicios, ¿vale? Mientras que un producto financiero es algo intangible, algo que tú no puedes ver, tú no puedes tocar un ETF, no puedes tocar un CFD, ¿vale? No existe como un objeto físico, sino como un derecho contractual a recibir un futuro flujo de dinero, ¿vale? Un posible futuro flujo de dinero. Definiría mejor. Serían las acciones, los bonos, los CFDs, los derivados, ¿vale? Y estos productos organizan la economía productiva, la hacen líquida, escalable y accesible a millones de personas. Estos productos hacen que millones de personas puedan hacer negocios financieros e invertir, ¿vale? Luego también es importante identificar conocer la diferencia entre los instrumentos financieros y los vehículos de inversión, ¿vale? Porque hay productos que nada más que se pueden operar a través de vehículos de inversión, ¿vale? Un instrumento financiero es el activo en sí mismo, el título que se negocia, ¿vale? Y representa una relación directa entre el inversor y el mercado. Aquí podemos encontrar las acciones, los bonos, los futuros, las opciones, etcétera, ¿vale? Mientras que un vehículo de inversión es una estructura intermedia que aglutina activos bajo una misma estrategia común, ¿vale? Y que los pone a disposición del inversor de forma indirecta. Aquí podemos hablar de fondos de pensiones, ETFs y planes de pensiones, ¿vale? Un plan de pensiones es un producto de inversión a largo plazo en el cual aglutinas muchos tipos de productos. ¿Por qué hay que hacer esa distinción? Porque es vital conocer al operar con vehículos. Es vital porque al operar con vehículos no eliges activos concretos, sino la gestión que los contiene. Es decir, cuando yo contrato un vehículo de inversión, yo no elijo en qué se invierte, sino estoy eligiendo quién me lo va a invertir, pues, quién me va a gestionar eso, ¿vale? Por lo tanto, delegas las decisiones de inversión y pagas comisiones por ello, ¿vale? Obviamente, a cambio de estas comisiones que pagas, pues obviamente vas a acceder a una diversificación probablemente mayor de la que tú podrías obtener por tu manera individual, a una mayor profesionalización y probablemente también una mayor eficiencia fiscal. Aunque bueno, la eficiencia fiscal cambia mucho con la regulación, depende de cada país y de cada producto, ¿vale? Ahora vamos a hacer una pequeña clasificación, ¿vale? Que es un poco general, por así decirlo, para los criterios para clasificar los productos financieros, ¿vale? Aquí hablaríamos de criterios, pues sería riesgo, liquidez, cuestión de temporal, apalancamiento y naturaleza legal, ¿vale? ¿Qué puedes, pues, hay productos de mayor riesgo o menor riesgo, ¿vale? Por ejemplo, los bonos soberanos tienen un riesgo mucho más bajo que las criptomonedas o que las opciones, por ejemplo, ¿vale? La liquidez, pues las acciones más grandes, de empresas más grandes, pues es más alta que, por ejemplo, la liquidez de un fondo cerrado, que tiene venta de liquidez para poder retirar los fondos. Horizonte temporal. Bueno, pues hay operaciones que se pueden hacer a corto plazo, intradía, por ejemplo, un CFD, o inversiones a largo plazo. Bonos a 10 años, es decir, compras un bono y si quieres obtener la rentabilidad que te promete el bono, pues tienes que estar 10 años esperando, ¿vale?
Luego, si tienen apalancamiento o no tienen apalancamiento, es decir, son instrumentos directos sin apalancamiento en el cual tienes que pagar el total del valor de la inversión, o tienen apalancamiento y, bueno, pagas una pequeña parte, como sucede con los derivados, los CFDs, ETFs, etcétera, ¿vale? La naturaleza legal, si son una propiedad real, y si, por ejemplo, una acción es una propiedad real, es un, es un activo real, por así decirlo. Y los contratos, o estás haciendo un contrato, no tienes una propiedad, sino es un contrato entre dos partes, pues serían los CDs, las opciones, los swaps, etcétera, ¿vale? Estas diferencias no son solo teóricas, también afectan directamente a la estrategia de uso, la gestión de riesgo y la fiscalidad del producto. ¿Por qué es tan importante conocer bien el producto? Bueno, pues aquí hay tres puntos que creo que son bastante importantes. Cada producto tiene su propósito, ¿vale? Hay instrumentos concebidos para protegerse de pérdidas, otros para invertir y otros cuyo único fin es especular en horizontes de tiempo muy cortos, ¿vale? Es decir, cada producto tiene su propósito. Yo no puedo utilizar, eh, por ejemplo, un vehículo de inversión, ¿vale? Para invertir a largo plazo, por ejemplo, un plan de pensiones, intentar utilizarlo como una inversión a corto plazo. No tendría sentido, ¿vale? Consecuencias reales sobre tu capital, ¿vale? Es decir, obviamente, si no conoces el producto, pues esto puede incurrir en que puedes tener grandes pérdidas y que tiene consecuencias reales sobre tu capital, ¿vale? Unos otorgan propiedad, otros solo replican precios, algunos tienen costes ocultos, otros exigen márgenes, garantías, vencimientos, etcétera, ¿vale? Y sobre todo es de que importe porque el mercado se adapta a ti, ¿vale? Es decir, el mercado te tienes que adaptar al mercado. El mercado no se va a adaptar a ti. Eres tú que tienes que adaptar al mercado y los productos con lo que operas, ¿vale? Es decir, hay una amplia gama de productos financieros y tú te tienes que adaptar a esos productos financieros a lo que más se ajuste a tu perfil, ¿vale? Entender un producto financiero no es opcional, es un punto de partida para diseñar tu estrategia, para evitar errores y para saber cómo se comporta realmente el activo, qué tienes que entre manos y qué producto debes elegir, ¿vale? Entonces, para tener una mejor experiencia como trader o inversor. Bueno, vamos a empezar con el primer producto financiero en sí mismo, de lo que vamos a hablar hoy, que son las acciones. Imagino que todo el mundo sabrá lo que es una acción, o por lo menos tendrá una ligera idea de qué es una acción. Y bueno, una acción no es más que una propiedad, es una unidad de propiedad de una empresa, ¿vale? Es decir, es una parte alícuota, es una parte proporcional de una empresa. Al comprar acciones, adquieres parte del capital social. Al comprar una acción, ya adquieres parte de esa compañía, eres propietario de esa compañía, ¿vale? Pero en vez de ser accionista. Propietario en proporción del número de acciones que tengas, obviamente, ¿vale? Las empresas emiten acciones exclusivamente para obtener financiación, sin necesidad de endeudarse, ¿vale? Es decir, es un activo, no es una deuda, ¿vale? A cambio, la empresa te cede parte de la propiedad, cede parte de la propiedad a los inversores, quienes asumen el riesgo del negocio a cambio de un potencial beneficio, ¿vale? Entonces, un accionista pues, puede obtener beneficios que obtenga la empresa, pero si la empresa tiene pérdidas, también tienes que asumirlas, ¿vale? Las acciones se negocian en el mercado secundario, como la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Frankfurt, ¿vale? Y esto permite a los inversores comprar y vender participaciones de forma ágil y muy líquida, ¿vale? Si las acciones suelen ser bastante líquidas, es un mercado en el cual puedes acceder y salir de manera más o menos rápida y eficiente. Las acciones, la idea que tenemos actualmente de las acciones es algo muy moderno, por así decirlo, ¿no? Pero sí que ha habido gérmenes anteriores o ha habido una idea inicial de que era una acción en el pasado, ¿vale? Por ejemplo, en Mesopotamia, en la Edad de Bronce, ya existen contratos de participación para financiar actividades comerciales, ¿vale? Como caravanas o transporte fluvial. Ya había un pequeño germen de lo que es una acción. En el siglo XVII nace la forma moderna de las acciones, ¿vale? En Europa, a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, ¿vale? Que fue la primera empresa en emitir acciones al público para financiar sus expediciones. En el siglo XIX, gracias al telégrafo y la prensa escrita, se difundió información sobre precios y empresas. Es decir, que a partir del siglo XIX ya, conforme fue evolucionando un poco la tecnología, el telégrafo y la comunicación se fue haciendo más amplia con la prensa escrita, pues se empezó a difundir ya el conocimiento de lo que era el precio, qué empresas había, entonces ya había
un inicio de lo que son las bolsas hoy en día, la información que tenemos, ¿vale? En el siglo XX se produjo una desmaterialización de los títulos. Ya no era necesario tener certificados. Antes cuando comprabas una acción, tenías acciones, tenías títulos en casa, físicos, en el cual, pues, bueno, pues ahí se decía quién era el propietario. Solían ser acciones al portador, ¿vale? Para no tener que estar siempre modificando y poniendo el nombre. Pero había algunas que eran nominativas, pues al portador, pues tenías tu título físico y el que los poseía era el propietario, ¿vale? Pero en el siglo XX ya todo esto pasó, bueno, a la historia y ya empezamos todo con registros electrónicos, ¿vale? En la actualidad, el acceso es global, ¿vale? Digital y casi instantáneo. Invertir en una empresa usada desde cualquier parte del mundo está al alcance de cualquier trader minorista, ¿vale? Gracias a las plataformas de trading como ViewPrime, pues bueno, pues puedes acceder a ese tipo de productos de manera más rápida y global. Los accionistas tienen derechos y también hay diferentes tipos de acciones, ¿vale? ¿Cuáles son los derechos del accionista? Bueno, pues vamos a dividir básicamente en cuatro, ¿vale? El primer derecho que tiene es a percibir dividendos. Si la empresa distribuye beneficios, es decir, como propietario, si la empresa tiene beneficios, yo puedo recibir mi dividendo, es decir, mi parte de beneficio, en función del número de acciones que yo tenga. Como propietario también tengo derecho a votar en la junta de accionistas, ¿vale? Aunque hay empresas que ponen a veces, si hay empresas muy grandes, hay muchos accionistas, pues ponen como un porcentaje mínimo, un número de acciones mínimo para poder votar. Pero bueno, en general sueles tener derecho a voto en la junta de accionistas. También tienes derecho a suscripción preferente en nuevas emisiones. Si la empresa va a ampliar el capital, va a ampliar el número de acciones, pues tienes derecho, obviamente antes que nadie, a comprar esas acciones y pues, seguramente a un precio mejor que las que compraría en el mercado cualquier persona que no sea accionista de la empresa. Sobre todo también tienes derecho a recibir información y reportes financieros periódicos, ¿vale? Luego hay diferentes tipos de acciones, como comentaba antes, acciones ordinarias, preferentes, sin voto, de clases, ¿vale? Las acciones ordinarias son las que tienen las típicas de toda la vida, con derecho a voto y participación en beneficios. Las preferentes tienen prioridad en dividendos, pero pueden no tener derecho a voto. Las acciones sin voto te impiden que votes, te quitan los derechos, pero te van a pagar una mayor rentabilidad por dividendo, ¿vale? Y luego hay acciones de clase A, B y C que bueno, suelen ser de diferentes niveles de poder o liquidez, ¿vale? En el mercado. Eso sería lo que son las acciones, ¿vale? Que sería, bueno, la acción, por así decirlo, sería el producto estrella de la renta variable, ¿vale? Y ahora vamos con el punto estrella de lo que es la renta fija, ¿vale? La renta fija serían los bonos, los instrumentos de deuda, ¿vale? Un bono es un instrumento de deuda que representa la promesa por parte del emisor de devolver al comprador el dinero prestado, ¿vale? Valor nominal. Yo, el dinero que yo le doy, lo tiene que devolver a la fecha de vencimiento, ¿vale? Junto con el pago de los intereses periódicos, es decir, de los cupones. Entonces, si yo compro deuda por valores 1.000 euros al 5% durante 5 años, pues cada año tengo que recibir mi 5% de intereses y a los 5 años recibiré mis 3.000 euros que yo presté, ¿vale? Por tanto, el bono tiene como características un valor nominal, que es la cantidad que se presta y que se devuelve al vencimiento. Tiene un cupón, que es el interés periódico que yo recibo por comprar este bono. Tiene un vencimiento, que es la fecha en la que se devuelve el capital, y tiene una rentabilidad, ¿vale? Entonces, la rentabilidad, por así decirlo, sería la referente del cupón y el precio actual del bono. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Vale? De la rentabilidad, el precio actual del bono, ¿vale? Hablamos de esto por lo que vamos a explicar aquí ahora. No lo mismo la rentabilidad del bono que el precio del bono, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque su cupón sea fijo, ¿vale? Yo compro un bono a 5 años, 6 años, perdón, al 5%, aunque el porcentaje de tipo de interés sea fijo, este bono se puede vender al mercado secundario, ¿vale? Y este precio ya será diferente a su valor nominal, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambia el valor del bono de un precio? Bueno, pues hay tres factores, ¿vale? Que generalmente hacen que se mueva, que son los tipos de interés del mercado, la percepción del riesgo del emisor y las condiciones económicas y políticas monetarias generales, ¿vale? Entonces, el precio de un bono varía, cotiza también en los mercados financieros. Entonces, cuando suben los tipos de interés, por ejemplo, los precios de los bonos existentes bajan, ¿vale? ¿Por qué?
Imaginemos que yo compro un bono a 10 años al 3% de interés, ¿vale? Y si de repente en unos meses los tipos de interés suben al 4%, a mí me están dando un 3% cuando el mercado da un 4%. Entonces mi bono vale menos dinero, pierdo dinero, ¿vale? En cambio, cuando bajan los tipos de interés, el precio de los bonos existentes sube. Un ejemplo, imaginemos que yo tengo mi bono a 10 años al 3% y de repente los tipos de interés caen del 3% al 2%. A mí me dan un 3 cuando al mercado le dan un 2. Mi bono vale más, ¿vale? Mi bono vale más dinero. Otro producto de lo que vamos a hablar hoy son los ETFs, ¿vale? Los ETFs es un producto que últimamente también está muy de moda. Este también sería un producto de renta variable. Tenemos acciones renta variable, bonos renta fija, ETF renta variable, ¿vale? Un ETF es un instrumento de inversión que combina características de las acciones y los fondos de inversión, ¿vale? Es decir, es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, sin más. Es un fondo de inversión que vende acciones y participa en bolsa. Por tanto, en lugar de tener que suscribir y reembolsar participaciones con un fondo tradicional, el ETF puede comprarse y venderse en el mercado secundario como si fuera una acción, ¿vale? Se diversifica de manera instantánea. ¿Por qué? Porque es un producto que con una sola compra, operación, estás accediendo a lo que era un fondo de inversión, entonces estás expuesto a una amplia gama de productos, incluso de decenas o cientos, incluso de miles de activos, ¿vale? Dependiendo del ETF que sea. Por ejemplo, un ETF sobre el S&P 500, pues comprando solamente un ETF estás haciendo a la diversificación de lo que ofrece el S&P 500, ¿vale? Tiene costes de gestión bajos y una liquidez y operativa intradía, que esto es muy, muy interesante, ¿vale? Es decir, que es muy fácil entrar y salir de este producto. Y bueno, pues no como un fondo de inversión que a veces tienen ventanas de liquidez y no puedes cerrar tus posiciones hasta que no pase cierto plazo de tiempo, ¿vale? Ahora vamos a ir con los derivados, ¿vale? ¿Qué es un derivado financiero? Los derivados financieros yo los defino como herramientas de precisión, ¿vale? Y es que a lo largo de la historia los mercados han desarrollado instrumentos cada vez más sofisticados para gestionar el riesgo y buscar rentabilidad, ¿vale? Entre ellos, los productos derivados destacan por su capacidad para adaptarse a casi cualquier escenario, permitiendo a los participantes protegerse, invertir con apalancamiento o aprovechar diferencias de precios, ¿vale? Es decir, buscar ineficiencias. Vamos a hablar principalmente de dos, ¿vale? De dos tipos de derivados, que son los futuros y las opciones. Pero bueno, ¿qué es un derivado financiero? Vamos a definirlo, ¿vale? Como a mí me gusta comentar, en el cual vamos a definir un derivado financiero contrato cuyo valor depende del comportamiento de otro activo, ¿vale? De otro activo que es conocido como activo subyacente. Es decir, ya no estoy comprando directamente el activo subyacente, estoy comprando otro producto que su comportamiento depende de este activo subyacente, ¿vale? Este activo subyacente puede ser una acción, una materia prima, una divisa o incluso variables más complejas como la inflación, el riesgo de crédito, ¿vale? Por tanto, la clave es que se trata de un acuerdo a futuro, ¿vale? Es decir, estamos haciendo un acuerdo con un plazo de tiempo, con un vencimiento. El precio y las condiciones se pactan hoy, pero la operación efectiva se realiza en una fecha posterior, ¿vale? El origen de los derivados no es reciente, ¿vale? En la Holanda del siglo XVII se negociaban contratos de futuro sobre el bulo de tulipanes, la crisis de los tulipanes. Es una historia bastante conocida en el cual la gente se volvió como loca comprando tulipanes y luego pues, el mercado hundió, ¿vale? Mientras que en el Japón feudal existían mercados organizados para la compraventa futura de arroz, ¿vale? Esto ya sí que es algo más profesional lo que se hizo en Japón. Y bueno, pues en el futuro de arroz para garantizarse el precio de la comida para el futuro. ¿Cuáles son las funciones principales de los derivados financieros? Son tres: la cobertura, la especulación y el arbitraje. No hay más. La cobertura, ¿por qué? Porque permiten protegerse frente a movimientos adversos del mercado, ¿vale? Por ejemplo, un agricultor puede asegurarse hoy el precio de su cosecha futura, lo que hablábamos antes de Japón del arroz, ¿vale? O el futuro de las naranjas o del aceite, lo que sea, ¿vale?
del cacao, del café. ¿Por qué? Porque me estoy asegurando el precio. Me estoy cubriendo mi posición. Yo, a través del mercado de futuros, pues puedo asegurarme un precio. ¿Vale? También puedo cubrir mis posiciones en bolsa. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener una cartera de acciones y puedo vender el futuro para cubrir mi posición, por ejemplo. ¿Vale? Especulación posibilitan apostar por la evolución de un activo sin necesidad de poseerlo físicamente, ¿vale? Aprovechando el apalancamiento, es decir, esto que comentaba anteriormente. No compramos el activo subyacente, sino compramos un derecho sobre eso, hacemos un contrato, un derivado en función a eso, ¿vale? Entonces, pues, es puramente especulativo, no hace falta comprar el activo. Esto también para arbitraje, que esto sea para estrategias más complejas, y aprovechar en diferentes temporales de mercados, pues se puede utilizar para arbitraje de precios, pero el arbitraje, hay diferentes tipos de arbitraje y algunos están permitidos y otros no, ¿vale? Tipo de derivados financieros. Bueno, aquí hay varios tipos, nos vamos a centrar principalmente en los futuros y opciones y luego hablaremos también de los CFDs, ¿vale? ¿Qué es un futuro? Un futuro es un contrato estandarizado negociado en mercados organizados, donde dos partes acuerdan la compraventa de un activo a un precio determinado en una fecha futura. Requieren garantías y permiten comprar posiciones largas y cortas, ¿vale? Opciones. Contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de ejercer a vencimiento, ¿vale? Puedes comprar opciones call o vender a través de opciones put, ¿vale? Entonces, me recapitulo un poco para que nos quede claro. Las opciones son contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo en el futuro a un precio acordado. Mientras que el vendedor sí que asume la obligación de cumplir con su parte siempre y cuando el comprador ejerza su derecho, ¿vale? Entonces, el comprador tiene el derecho a comprar o vender algo a una fecha futura. Si lo ejerce, el vendedor tiene la obligación de vender, de comprar o vender, bueno, de cumplir con su parte, ¿vale? Pero si no ejerce su derecho, pues el vendedor del contrato de opciones, pues no tiene ningún tipo de obligación, ¿vale? En cambio, los futuros es una obligación para ambas partes, ¿vale? Sería obligación para el que compra y obligación para el que vende, que a fecha determinada de vencimiento, pues se tiene que cumplir con el contrato. Luego también hablaríamos de forwards, swaps y CFDs, ¿vale? Esto ya serían contratos más bilaterales, por así decirlo, ¿vale? Serían contratos que se pueden utilizar entre dos partes y serían contratos no estandarizados, ¿vale? Tanto los futuros como las opciones podríamos decir que son contratos estandarizados y que se suelen negociar en mercados más oficiales, por así decirlo, ¿vale? Los forwards son contratos bilaterales no estandarizados, los swaps son acuerdos para intercambiar flujos futuros de caja y los CFDs permiten especular sobre la variación del precio de un activo sin poseerlo, ¿vale? Es decir, el CFD es un activo puramente especulativo que lo que hace es especular con el rendimiento futuro de un instrumento financiero en concreto sin necesidad de poseerlo, ¿vale? Como os comentaba, lo que se utiliza por tipo de mercado, hablaremos de mercados organizados y de mercados OTC, ¿vale? En mercados organizados serían las futuras opciones, como os comentaba anteriormente, que un mercado organizado ofrece derivados estandarizados, alta liquidez, precios públicos y gestión centralizada del riesgo a través de camas de compensación. Es decir, en un mercado organizado, si una de las dos partes no cumple con lo acordado en el contrato, es decir, no cumple con su obligación, pues en la cámara de compensación responde ante la otra parte y luego pues sigue mediante acciones legales a la parte incumplidora. Mientras que un mercado OTC, ¿vale? Es un mercado en el cual destacarían los forwards, los swaps, los CFDs, ¿vale? Luego también derivados, todos procesados, es decir, estos son productos más procesados, ¿vale? Todos suelen ser productos, pues eso, de tipo de cambio y cosas así, que permiten contratos muy procesados, son negociados directamente entre dos partes y ofrecen mucha flexibilidad, pero conllevan un mayor riesgo de contrapartida. ¿Vale? Futuros, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito más en los futuros. Como os comentaba anteriormente, los futuros son contratos que permiten acordar hoy la compraventa de un activo a un precio pactado,
con entrega o liquidación, ¿vale? Hay productos que no se pasan y a la fecha de vencimiento te llegan a tu casa y hay productos que tú los compras y no te llegan nada, simplemente se indica lo que es el valor del precio al final y la operación de final de la operación, ¿vale? Se negocian en mercados organizados y estandarizados, ¿vale? En resumen, son contratos bilaterales, dos partes se comprometen a intercambiar una subyacente en una fecha futura, un precio determinado hoy, exigen garantías, ¿vale? Es decir, hay que dar una garantía cuando se compra un futuro, hay que dejar una garantía para poder abrir la operación y para poder mantener las posiciones. Y luego la liquidación se realiza de los beneficios que se ajustan vía market to market y se liquidan al vencimiento. Las opciones. Esto ya es un poquito más complicado. Los futuros generalmente los clientes lo suelen entender de manera más rápida porque es una obligación para ambas partes. En cambio, las opciones son derechos sin obligaciones, ¿vale? Una opción financiera es un contrato derivado que concede al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado antes o en una fecha específica, ¿vale? Esto lo has aclarado porque hay opciones europeas americanas, pero bueno, vamos a quedarnos como que te da el derecho de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado a una fecha determinada, ¿vale? Opción call, opción de compra, ¿vale? Una opción call otorga al comprador el derecho a comprar el activo subyacente a un precio determinado, es decir, a un precio de strike. Se utiliza cuando se espera que el precio del activo subyacente suba, ¿vale? Si yo puedo comprar una opción call, por ejemplo, supongamos que quiero comprar una opción call de, vamos a poner un ejemplo así, pero imaginemos que Apple cotiza en torno a $200, ¿vale? Me estoy inventando, no vamos a poner para simplemente también supongamos que Apple cotiza en torno a $200 y yo creo que el mercado puede seguir subiendo, pero ahora mismo no tengo el capital suficiente para comprar las acciones y prefiero, pero sé que en un futuro cercano voy a tener dinero para poder comprarlas. Pues lo que hago es comprarme una opción, ¿vale? Compro una opción call a un precio determinado, pago la prima, porque lo que pasa es que el que compra las opciones tiene que pagar una prima al que la vende, en la pérdida máxima que puede tener un comprador de opciones, que es la prima, mientras que el beneficio puede ser ilimitado, ¿vale? Entonces, pues eso, se utiliza cuando el precio del activo se junte, se espera que suba. Por el contrario, la opción put es una opción de venta, ¿vale? Otorga al comprador el derecho a vender el activo subyacente a un precio determinado, ¿vale? Y este se utiliza cuando se espera que el precio del activo subyacente baje. Es decir, yo creo que va a caer el mercado, pues, bueno, puedo comprar una opción put, ¿vale? Entonces, si realmente el mercado cae, pues yo ejerceré mi derecho de esta opción y, bueno, pues podré vender a un precio superior que el precio actual del mercado. Es decir, imaginaos que yo tengo las acciones, pongamos el mismo ejemplo de Apple, las tengo compradas a $200 y bueno, pues sospecho que el mercado en el futuro puede caer, aunque yo no me quiero deshacer de mis acciones si no se confirma esa caída, ¿vale? Supongamos que dice, bueno, si el mercado cae, pues las vendo al precio que las tengo ahora, porque yo ahora mismo el precio que las tengo las quiero y bueno, pues es un precio que me gusta. Pues el comprador de una put tiene el derecho a vender al precio acordado en el futuro esas acciones, ¿vale? Si en este caso tenemos acciones de Apple a $200 y en un futuro, cuando vence el vencimiento de nuestro contrato de opciones, están a $150, yo puedo vender a 200 algo que vale 150 en el mercado. Entonces le estoy dando 50 veces cada acción, pues es motivo de las opciones, ¿vale? Los compradores tienen el derecho a ejercer tienen derecho a ejercer su opción y los vendedores reciben una prima a cambio de tener una obligación de cumplir con su parte siempre que cuando el comprador ejecute, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos y consideraciones finales que tenemos que tener en cuenta con los productos derivados, ¿vale? Primero, el apalancamiento.
¿vale? Porque permiten operar con una fracción del valor nominal del contrato, lo que multiplica tanto las ganancias como las pérdidas, ¿vale? Es decir, el apalancamiento es una herramienta muy buena, siempre y cuando sepamos utilizarla y sepamos qué significa el apalancamiento, ¿vale? Y que obviamente la palanca da la posibilidad de hacer operaciones más grandes de el capital que tú tienes, tanto que puedes acceder a un beneficio mayor, pero también puedes obtener pérdidas mayores, más elevadas, ¿vale? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de vencimiento, ¿vale? Que el tiempo juega en contra si la operación no va en la dirección prevista, ¿vale? Es decir, si yo compro un futuro a una fecha de vencimiento de 6 meses, si el mercado va en mi contra, conforme pasan los días, va a ser más complicado que yo obtenga beneficios de esa operación. Entonces, el riesgo de vencimiento es muy importante, ¿vale? Complejidad. Requieren conocimientos técnicos para entender su funcionamiento, ¿vale? Entonces, es muy importante. Son productos complejos y si yo no sé cómo funciona una opción, pues lo más probable es de que pierda dinero porque estoy entrando en una operación que no conozco, ¿vale? Pero los derivados, una de las piezas más sofisticadas del engranaje financiero, y su correcto entendimiento permite cubrir riesgos, mejorar estrategias de inversión y acceder a mercados globales con flexibilidad y eficiencia. Vayamos a lo que son los CFDs, ¿vale? Los CFDs es principalmente nuestro producto de inversión en T-Prime. Un CFD es producto por diferencia, ¿vale? Es un instrumento financiero derivado que permite especular sobre la variación del precio de un activo sin necesidad de poseerlo físicamente, ¿vale? Se negocia en mercados extrabursátiles, es decir, OTC, directamente entre el cliente y el broker. Permite operar con una amplia variedad de productos de instrumentos financieros, ¿vale? Podemos operar CFD sobre índices bursátiles, S&P, DAX, Nasdaq, ¿vale? Sobre divisas, que es el mercado más importante de CFD, por así decirlo, el mercado forex es muy amplio. Sobre materias primas, oro, plata, petróleo, criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, acciones y ETF, ¿vale? Sí, también podemos, incluso bonos, no lo he puesto, pero también lo he puesto. Debería estar ahí. Acciones, bonos y ETF. Si podemos operar CFD sobre cualquier tipo de producto prácticamente, ¿vale? Los CFDs permiten operar tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, puedes ganar dinero cuando el mercado sube como cuando el mercado cae. Sí, que es un producto muy versátil. Tipos de órdenes y ejecución en CFDs, ¿vale? Existen las órdenes al mercado, las órdenes pendientes y los stop loss y take profit, ¿vale? Las órdenes al mercado son órdenes de compra o venta inmediatas, que se ejecutan al precio disponible en ese instante, ¿vale? No requieren condición previa. Compro o vendo al precio existente. Ya está, no hay que pensarlo más. En cambio, las órdenes pendientes sí que tienen una condición. Son instrucciones que se activan solo cuando se cumple una condición específica de precio, ¿vale? Supongamos que yo quiero comprar supongamos el ejemplo que estaba antes, Apple, $200, por ejemplo, cotiza ahora. Yo creo que va a caer el mercado, pero quiero comprar Apple, pero creo que va a caer el mercado en los próximos días hasta 190. Pues pongo un orden pendiente a 190 dólares de compra. Si el mercado cae a ese nivel de precio, mi orden se activa y lo compro, y si no, pues no entro, ¿vale? Y luego están los stop loss y el take profit, ¿vale? Que son órdenes pendientes que se activan para cerrar una posición en pérdida, stop loss, o en beneficio, el take profit, cuando el precio alcanza el nivel predeterminado, ¿vale? Hablaremos más de esto en mi compañero Henderson en los webinarios sobre MetaTrader, ¿vale? Explica en esos webinarios todo lo que son los tipos de órdenes que hay, las órdenes pendientes, take profits, stop loss, y cómo se ponen, ¿vale? Pero yo quiero que quede claro de que los productos financieros, generalmente, y sobre todo cuando trabajamos con CFD, todo instrumento financiero cotiza con dos precios, el precio ask y el precio bid, ¿vale? El precio de compra y el precio de venta. Las órdenes de compra se abren al precio ask, sí, se abren al precio de compra, pero se cierran al precio de venta, porque lo que yo compro tengo que venderlo, tengo que cerrar mi posición, ¿vale? Mientras que las órdenes de venta, ¿vale? Se abren al precio bid, sí, se abren al precio de venta, y tengo que cerrarlas recomprando esa posición. Por tanto, tengo que cerrarlas comprando a precio ask, ¿vale? ¿Cuáles son los costes operativos que conllevan los CFDs? Bueno, hay tres principales costes operativos, que son el spread, los swaps y las comisiones, ¿vale? El spread lo tienen todos los productos financieros y es la diferencia que existe entre el precio de compra y el precio de venta de un activo en el momento de abrir una operación,
¿vale? Como he dicho anteriormente, una operación se abre al precio se abre un precio y se cierra otro. Entonces, si yo hiciese la operación automáticamente, abro y cierro en un momento, estoy en negativo. ¿Por qué? Porque he pagado el spread, ¿vale? Entonces, el spread es la comisión de acceso al mercado, por así decirlo. En Forex se mide en pips, el spread, e índices se mide en puntos de índice y en acciones o en otros puntos generalmente se miden en la divisa cotiza, ¿vale? El swap o rollover son los intereses aplicados por mantener una posición abierta de un día para otro, ¿vale? Ten en cuenta que este es un punto con apalancamiento. Entonces, el apalancamiento no es más que la financiación que te da el broker para acceder a ese mercado. Entonces, esa financiación tiene un coste. Si yo te estoy, por ejemplo, un contrato de Forex, un lote vale $1.000 o 100.000 euros, ¿vale? Dependiendo del contrato que tengas. Supongamos que pues, vale $100.000 el contrato y tú no tienes esos $100.000, tienes que poner a lo mejor $1.000 en tu cuenta. Pues el broker te está financiando con $99 para que pases ese mercado. Entonces, esa financiación tiene un coste, por supuesto, ¿vale? Entonces, es el swap. Entonces, ese coste se cobra cada día si dejas una operación abierta de un día para otro, ¿vale? Estos swaps pueden ser positivos o negativos. A ver, hay veces que el coste de financiación es favorable hacia aquí, ¿vale? Y esto es debido porque para calcularlo hay tres tipos de variables. Bueno, la diferencia entre los tipos de interés, la dirección de la operación y el tipo de instrumento, ¿vale? Entonces, hay veces que eso puede ser positivo o negativo. Y luego están las comisiones por las operaciones, ¿vale? Las comisiones pueden estar implícitas en el spread, es decir, como en una cuenta estándar, por así decirlo. El spread es un poco más el grande porque pago la comisión de acceso al mercado más la comisión del broker, por así decirlo, ¿vale? Y luego están las explícitas, ¿vale? Y están separadas del spread, es decir, las cuentas tipo cero, tipo pro, ECN, etcétera, ¿vale? Entonces, ese tipo de cuentas, el spread es más reducido, mucho más reducido generalmente, pero luego tienes una comisión por transacción independiente, ¿vale? Pero en general todo el mundo paga spread y comisiones, ya sea de manera implícita o explícita. Y luego también puede haber comisiones especiales para ciertos instrumentos, ¿vale? Como las acciones, ETFs, que bueno, puede ser que a veces pueden ser comisiones de custodia, por ejemplo. Pero generalmente en este tipo de brokers no tienes. Esos tipos de comisiones de custodia suele ser a través de bancos. Ventajas claves de operar con los CFDs, ¿vale? Bueno, pues podríamos hablar de 5 ventajas claves. Apalancamiento, operativa en corto, acceso global, fraccionamiento y alta liquidez. El apalancamiento ya lo hemos comentado anteriormente, con menor capital puedes acceder a una operación más elevada. Esto permite controlar la posición, pero bueno, pues tener un beneficio superior o una pérdida mayor, ¿vale? El CFD también te permite operar a largo y en corto, es decir, puedes beneficiarte de mercados bajistas, ¿vale? Puedes acceder al mercado vendiendo y luego recomprando tu posición. Entonces, esto es muy interesante. También tienes acceso global, ¿vale? Es decir, una única cuenta de trading, pues es posible acceder a muchos instrumentos financieros diferentes, materias primas, acciones, bonos, divisas, etcétera, para poder, bueno, pues acceder a diferentes mercados, ¿vale? A nivel mundial. Fraccionamiento. Son muy flexibles con el volumen, ¿vale? Permiten operar con fracciones de contrato. Eso es importante. Generalmente son lotes o un contrato, un mini lote o un micro lote, ¿vale? Entonces permite fraccionar este tamaño, fraccionando por ejemplo también lo que es el coste y el riesgo, ¿vale? Y luego tiene una alta liquidez, ¿vale? Es decir, una ejecución inmediata y facilita una ejecución rápida de las órdenes al precio deseado. Entonces, bueno, siempre pueden ocurrir algún deslizamiento o dissipate, pero bueno, generalmente son muy líquidos y la ejecución es muy alta. ¿Cuáles son los riesgos específicos de los CFDs? Pues esto también es importante, ¿vale? De riesgos específicos hablamos de 4 principalmente. Contraparte, stop out, overtrading y slippage, ¿vale? El slippage lo comentaba anteriormente. Al ser un producto TC, el contrato se negocia directamente con el trader y el broker, ¿vale? Es crucial elegir un broker regulado. Es importante tener un broker regulado que lleve años en el mercado, que tenga experiencia suficiente y una buena reputación, ¿vale? Riesgos de stop out, es decir, si el capital disponible cae por debajo del margen mínimo requerido,
El broker puede cerrar automáticamente todas las posiciones para limitar el riesgo para limitar el saldo negativo, porque con el apalancamiento te puedes quedar en saldo negativo en tu cuenta, ¿vale? Entonces, pues si tu nivel de margen cae en un determinado nivel, solamente el 50% o 30% dependiendo del producto del broker, pues las operaciones se cierran, ¿vale? Automáticamente. También tienes riesgo de overtrading, ¿vale? Es decir, puedes abrir demasiadas operaciones con frecuencia excesiva o con tamaños desproporcionados, tanto porque el apalancamiento, como puedes acceder a volúmenes de operaciones mucho mayor que el que tú tienes de capacidad económica, pues obviamente puedes abrir volúmenes desproporcionados o puedes fraccionar mucho, mejor de hacer muchas operaciones pequeñas que no te das cuenta y la vas sumando, entonces estás en overtrading, ¿vale? Entonces, este overtrading incrementa el riesgo financiero y sobre todo deteriora la salud emocional del trader, porque no sabes gestionar toda esa operativa, ¿vale? El rebate, ¿vale? También. Se puede hacer cuando una orden se ejecuta a un precio diferente al solicitado, ¿vale? Es decir, yo quiero comprar a 10, pero se compra a 10,02. Es un deslizamiento del precio, ¿vale? Realmente si compras a 10, se compra a 10, pero a veces puede haber un deslizamiento del precio, ¿vale? Y esto es común, se suele producir cuando hay montos de alta volatilidad, como con datos económicos, en las aperturas o antes de los cierres, ¿vale? Hay mucha volatilidad en ese momento, entonces es difícil que a lo mejor el precio cuadre al precio establecido, por eso puede haber deslizamiento, ¿vale? Pero sí que es cierto que los CFDs son herramientas muy potentes que pueden trabajar a favor del trader bien formado y disciplinado, ¿vale? Pero también encierran riesgos que, si no se gestionan correctamente, pueden erosionar rápidamente el capital. Por último, vamos a hablar de las criptomonedas, ¿vale? Los activos digitales. Las criptomonedas han revolucionado el concepto del dinero y activos financieros desafiando los modelos tradicionales. Es decir, las criptomonedas es un producto muy novedoso en los últimos años, están cada vez muy de moda, cada vez más clientes quieren hacer este tipo de productos. Y lo que empezó como una iniciativa experimental para descentralizar el dinero se transforma en una industria global que mueve miles de millones de cada día de dólares. Es un mercado enormemente grande, el mercado de las criptomonedas, ¿vale? Una criptomoneda es un activo digital, ¿vale? No existe, es un activo digital que utiliza criptografía para garantizar la seguridad de las transacciones y el control de la emisión de nuevas unidades. A diferencia del dinero tradicional, no existe forma física ni está controlado por un banco central. No es como el euro o como el dólar. No existe ni manera física, ni hay de respaldo, simplemente es criptografía para garantizar la seguridad de las transacciones, ¿vale? Su funcionamiento se basa en una estructura tecnológica conocida como blockchain o cadena de bloques, ¿vale? Y la blockchain no es más que un libro de registro descentralizado y distribuido que almacena de forma permanente y pública todas las transacciones todas por una criptomoneda, ¿vale? Es donde se registran todas las transacciones. Es un lugar en lugar de estar en manos de una entidad central, como un banco central, la red está mantenida por miles de nodos repartidos por todo el mundo, ¿vale? Las transacciones no se confirman de forma automática, sino que deben ser validadas por la red mediante mecanismos de consenso, Proof of Work o Proof of Stake, ¿vale? Esto, Proof of Work es por Bitcoin y Proof of Stake, por ejemplo, por Ethereum, ¿vale? Y elementos claves del uso de las criptomonedas, pues que bueno, se puede tener una wallet, billetera digital, que es en la aplicación del dispositivo para almacenar o recibir criptomonedas. Clave pública, dirección en la que te pueden enviar criptos, es decir, cada wallet tiene una dirección, una clave para que te puedas enviar o recibir criptomonedas. Y clave privada, es decir, tu firma digital en la cual si pierdes el acceso, pierdes el acceso a los fondos. ¿Vale? Entonces, porque eso está registrado en la red y como no existe físicamente, si pierdes la contraseña, pues has perdido el dinero. ¿Cuáles son las principales criptomonedas? Hay muchas, pero yo siempre destaco tres, que son Bitcoin, Ethereum y Ripple, ¿vale? Bitcoin es el rey de las criptomonedas, fue la primera criptomoneda creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, ¿vale? Tiene como característica clave que tiene una oferta limitada a 20 millones de unidades, alta volatilidad, pero cada vez tiene mayor un creciente reconocimiento institucional, cada vez más instituciones, organismos públicos o fondos o bancos pues lo utilizan, ¿vale? Y utilizado principalmente como reserva de valor, como si fuese el oro digital.
Ethereum, por su parte, fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, su gran innovación fue permitir la creación de contratos inteligentes. ¿Vale? Es decir, es una plataforma para construir aplicaciones descentralizadas con sistema de tokens estandarizado y de amplia adopción de DeFi, NFTs y juegos de blockchain. ¿Vale? Ethereum es la segunda criptomoneda del mercado por valor que funciona. ¿Vale? Y la tercera sería Ripple. ¿Vale? Ripple es un proyecto más orientado a pagos institucionales. Fue lanzado en 2012, es decir, fue lanzada después de Bitcoin, diseñado para ser rápido, ágil y escalable. No utiliza minería, sino un sistema de validación por consenso entre nodos autorizados. Y este sí que ha trabajado con bancos e instituciones financieras como alternativa al sistema SWIFT. ¿Vale? Entonces es una transacción muy rápida y muy económica. Y ya por último, la última diapositiva antes de terminar, sería hablar de los riesgos y consideraciones de la inversión en criptomonedas, ¿vale? Hay cuatro riesgos claros que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en criptomonedas, y es que es la volatilidad extrema del mercado, ¿vale? La manipulación. Es habitual ver momentos del 10 o 20% de rango en un solo día, es decir, esto es una elevada volatilidad que muchas veces se debe a la falta de regulación estricta y manipulación de mercado por parte de las ballenas, ¿vale? Está muy influenciado también por noticias falsas, las redes sociales, influencers, y bueno, pues esto es un riesgo que tienes que tener en cuenta a la hora de trabajar en criptomonedas. Luego tenemos el riesgo regulatorio y fiscal. El marco legal varía según la región. Por ejemplo, en España y en Unión Europea los inversores deben declarar la posesión de bienes criptoactivos, en otros países no tienen que declararlo. Esto es un poco que el cambio regulatorio fiscal cambia pues bastante a menudo. Y esto obviamente afecta al tema fiscal y tema de impacto de tratamiento jurídico, ¿vale? Los problemas de custodia, si tienes el acceso a tus criptomonedas no puedes recuperarlas, es decir, que si has perdido el acceso o tu broker no o quiebra o la pierde o lo que sea, el custodio, por así decirlo, pues has perdido el dinero, ¿vale? Millones de euros se han perdido por olvidos de contraseñas, errores al enviar fondos o fallos en dispositivos físicos, es decir, que esto es algo, un problema bastante serio. Y luego también, pues por desgracia, como siempre, pues problemas de estafas y fraudes, ¿vale? El sector ha sido caldo de cultivo para proyectos fraudulentos, proyectos que se hacen regular fondos, toques sin utilidad, phishing, hackeos, bueno, pues muchísima gente lamentablemente viene, pues eso, con accede a bienes del mercado de criptomonedas, pues tras haber sufrido alguna estafa o una ciberestafa, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por asistir a este webinario, espero que os haya parecido interesante. Si tenéis cualquier duda nos podéis contactar siempre por correo electrónico. Y nada, espero que os haya gustado. Siempre agradecemos que dejéis comentarios en redes sociales sobre nuestras formaciones, ya que estamos comenzando y queremos darnos un poco de conocer. Estamos comenzando este nuevo proyecto en Prime. Entonces agradeceríamos mucho siempre vuestros comentarios tanto en Trustpilot como en Google para que la gente, bueno, pues nos vaya conociendo. Y nada, muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Un saludo.